8:35 y las cifras de violencia sexual en el ámbito educativo siguen siendo alarmantes, afirman CEPAM y el Centro de Derechos Reproductivos. Por eso instan al gobierno a ejecutar las acciones que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Paola Guzmán, estudiante que fue víctima de abuso en su escuela y que luego lamentablemente se suicidó. Veamos. Casi 23 años después del fallecimiento de Paola Guzmán Albarracín, adolescente que se quitó la vida tras sufrir violencia sexual y quedar embarazada del aquel entonces vicerrector del establecimiento donde estudiaba en Guayaquil. Y 5 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó tomar medidas a Ecuador para frenar la violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo la implementación de educación integral en la sexualidad. Organizaciones sociales como CEPAM y el Centro de Derechos Reproductivos se reúnen de nuevo para dar a conocer avances y brechas, pero las cifras siguen siendo desalentadoras. Según datos recopilados por el observatorio que lleva el nombre de Paola, entre enero de 2024 y abril de 2025, se registraron 28.955 casos de violencia sexual en el sistema educativo, que equivalen a 7 casos por día. La mayoría de las víctimas eran adolescentes de entre 13 y 15 años. Si tuviera que hacer un balance, diría que hoy, a 5 años de la sentencia, el Ecuador todavía tiene pendiente el cumplimiento de esta garantía de no repetición y precisamente por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía mantiene abierto el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. Datos analizados hasta el 2023 demuestran que el 93% de los casos de violencia sexual dentro del ámbito educativo ocurrieron en establecimientos públicos. 3.489 docentes y autoridades estuvieron acusados y más de 200 miembros de personal administrativo y de limpieza, pero solo el 57% de procedimientos abiertos por el ministerio culminaron con la destitución del funcionario implicado. Hay que reconocer que también hay un subregistro y es un subregistro que está marcado justamente por todos los estereotipos de género que no necesariamente permiten que se hable o que las víctimas reconozcan que están siendo víctimas de un hecho de violencia sexual. Pero no son solo cifras, se trata de vidas inocentes, de un círculo de víctimas que se amplía a madres como Petita Albarracín. Por todos y todas hicieron un llamado a honrar la memoria de Paola. Le interpela al Estado en la necesidad de romper algo con lo que no tuvo Paola en su momento, que es un canal abierto para identificar, para denunciar, para ser acompañada de manera integral frente a un hecho de violencia. Informó Adriana Peralta.